El ABC de las relaciones. Por John C. Maxwell. Segunda parte. Los elementos básicos de las relaciones personales. Capítulo 3. ¿Cómo puedo alentar a otros? Creer en las personas antes de que ellas demuestren su valor es la clave para motivarlas a alcanzar su potencial. A todos nos gusta recibir aliento. Un estímulo y una motivación cuando nos sentimos decaídos. Para ser alentador uno tiene que creer lo mejor de las personas, tener fe en ellas. De hecho, la fe es esencial para fomentar y mantener positivas las relaciones personales y, sin embargo, es un bien escaso actualmente. Estas son las 4 realidades acerca de la fe. 1. La mayoría de las personas no tienen fe en sí mismas. No hace mucho escuché decir a alguien: cuando se trata de creer en mí mismo, soy agnóstico. Así es como muchos se sienten hoy. Les cuesta creer en sí mismos. Piensan que van a fracasar. Aunque vean la luz al otro lado del túnel, están convencidos de que es un tren. En toda responsabilidad ven un obstáculo, pero la realidad es que las dificultades rara vez les derrotan. Les vence la falta de fe en sí mismos. Con un poco de confianza pueden hacer cosas milagrosas. Pero sin ella, en realidad se enfrentan a grandes dificultades. 2. La mayoría de las personas no tienen a alguien que tenga fe en ellas. El escritor James Keller relata: un florista que tema un puesto en una esquina no vendía casi nada. De repente se le ocurrió una feliz idea y escribió un letrero: por 10 centavos esta gardenia le hará sentirse importante todo el día. Al instante sus ventas empezaron a aumentar. En nuestra sociedad, la mayoría de las personas se sienten aisladas. El fuerte sentido de comunidad que en una época se disfrutaba se ha vuelto raro. Muchos no tienen el respaldo familiar que era más común 30 o 40 años atrás. 3. La mayoría de las personas sabe cuando alguien tiene fe en ellas. El instinto de las personas es bastante acertado para saber cuando otros tienen fe en ellos. Pueden percibir si su creencia es genuina o fingida. Tener verdaderamente fe en alguien puede cambiar la vida de esa persona. Recuerda siempre que tu objetivo no es conseguir que la gente piense mejor de ti, sino lograr que ellos piensen mejor de sí mismos. Ten fe en ellos y empezarán a compartirla. 4. La mayoría de las personas hará casi cualquier cosa para vivir a la altura de la fe que otro depositó en ellas. Las personas tienden a actuar de acuerdo con el nivel de expectativa que otro ha puesto en ellas. Si uno expresa escepticismo y dudas en alguien, nos pagará con mediocridad esa falta de confianza. Pero si crees en esa persona y esperas que haga algo bien, tratará de hacerlo. En el proceso, ambos os beneficiaréis. John H. Spalding lo expresó así: los que creen en nuestra capacidad hacen más que estimularnos. Crean para nosotros una atmósfera en la cual es más fácil triunfar. ¿Cómo llegar a creer en las personas? Soy afortunado porque crecí en un ambiente positivo. Como resultado me ha sido fácil creer en los demás y expresar esa creencia. Pero me doy cuenta de que no todos tienen el beneficio de una crianza así. La mayoría de las personas tienen que aprender a tener fe en otros. Para desarrollarla, trata de usar estas sugerencias. Cree en ellos antes de que triunfen. A todos nos agrada un ganador. Es fácil tener fe en personas que ya han demostrado lo que valen. Es mucho más duro creer en las personas antes de que hayan demostrado su valor, pero esa es la clave para motivarlas a que alcancen su potencial. Primero tienes que creer tú en ellas antes de que triunfen y a veces, antes de que puedas persuadirlas a que crean en sí mismas. Algunos individuos quieren creer desesperadamente en sí mismos, pero tienen muy poca esperanza. Al interactuar con ellos, recuerda el lema de Marshal Ferdinand de Foch, héroe francés de la Primera Guerra Mundial: no hay situaciones sin esperanza. Todo lo que hay son hombres y mujeres que han perdido la esperanza en sí mismos. Todas las personas guardan en sí mismas semillas de grandeza, aunque en el presente tal vez estén dormidas. Pero cuando uno cree en ellas, riega esas semillas y les da la oportunidad de crecer. Enfatiza sus puntos fuertes. Muchos piensan erróneamente que para influir sobre los demás tienen que comportarse como una autoridad y destacar las deficiencias de estos.
El camino para cultivar relaciones personales positivas se halla en la dirección exactamente opuesta. La mejor manera de mostrar a las personas tu fe en ellas y motivarlas es enfocar tu atención en sus puntos fuertes. Según el autor y ejecutivo de publicidad Bruce Barton, los que se atreven a creer que algo dentro de sí mismos es superior a las circunstancias logran resultados fuera de lo común. Al recalcar los puntos fuertes de las personas, les estarás ayudando a creer que poseen lo que se necesita para triunfar. Creer en las personas antes de que ellas demuestren su valía es la clave para motivarlas a alcanzar su potencial. Elógialas por lo que hacen bien, tanto en privado como públicamente. Diles cuánto aprecias sus cualidades positivas y sus habilidades. Cada vez que tengas la oportunidad de elogiarlas y felicitarlas en presencia de familia o amigos, hazlo. Compila sus triunfos pasados. Aunque recalques los puntos fuertes de las personas, tal vez necesiten más estímulo que les demuestre que crees en ellas y, así, logres motivarlas. La empresaria Marv Kailash, fundadora de la empresa de cosméticos que lleva su nombre, aconsejaba: toda persona tiene un letrero invisible colgado al cuello, que dice: hazme sentir importante. No olvides nunca este mensaje al trabajar con personas. Una de las mejores maneras de hacerlo es ayudarlas a recordar sus éxitos pasados. El relato bíblico de David y Goliat presenta un ejemplo clásico de cómo los éxitos pasados pueden ayudar a una persona a tener fe en sí misma. Seguramente lo recordarás. Un paladín filisteo de más de 2 metros de estatura llamado Goliat se burló del ejército de Israel durante 40 días, desafiándolo a que escogiera un guerrero que peleara contra él. El día 40, un joven pastor llamado David llegó a las líneas del frente llevando comida para sus hermanos, que formaban parte del ejército. Mientras estaba allí presenció las fanfarronerías y desplantes del gigante. David se enfureció tanto que le dijo al rey Saúl que quería luchar contra Goliat. Esto es lo que ocurrió después. Dijo Saúl a David: no podrás ir contra aquel filisteo, a pelear con él, porque eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo lo mataba. Fuese león u oso, tu siervo lo mataba. Jehová, que me ha librado de las ganas del león y del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Libro de Samuel capítulo 17, versículos del 33 al 37. David miraba sus triunfos pasados y tenía confianza en sus acciones futuras. Por supuesto, cuando se enfrentó al gigante lo derribó como si fuera un árbol, usando nada más que una piedra. Cuando le cortó la cabeza de Goliat, su triunfo inspiró a sus compatriotas y estos derrotaron al ejército filisteo. No todos tienen la capacidad natural para reconocer los triunfos pasados y cultivar la confianza a partir de ellos. Algunos necesitan ayuda. Si les muestras lo que han hecho bien en el pasado y les ayudas a ver que sus victorias han pavimentado el camino para triunfos futuros, ellos podrán pasar mejor a la acción. Mencionar los triunfos anteriores ayuda a oírlos a creer en sí mismos. Infunde confianza cuando fracasan. Cuando uno ha alentado a las personas, ha puesto su fe en ellas, y empiezan a creer que pueden triunfar en la vida, pronto llegan a una encrucijada crítica. La primera vez, o las primeras 2, que fracasen, y fracasarán porque eso es parte de la vida, tendrán 2 alternativas: darse por vencidas o seguir avanzando. Algunos son resistentes y estarán dispuestos a seguir intentando triunfar, aunque no vean los progresos de inmediato. Pero otros no son tan decididos. Muchos se derrumbarán a la primera señal de problemas. Para darles un empujón e inspirarles se debe seguir mostrando confianza en ellos, incluso cuando cometan equivocaciones o rindan muy poco. Una de las maneras de hacerlo es contarles tus propios problemas y traumas pasados. A veces la gente piensa que si tú tienes éxito en el presente es porque siempre lo has tenido. No se dan cuenta de que también tienes tu historial de errores, fracasos y tropiezos. Muéstrales que el éxito es un peregrinaje, un proceso, y no un destino.
Cuando se den cuenta de que también has fracasado y, sin embargo, te las arreglaste para triunfar, comprenderán que se puede fallar. Pero conservarán intacta su confianza. Experimenta algunas victorias con ellos. No es suficiente saber que el fracaso es parte del avanzar en la vida. Para sentirse realmente motivadas a triunfar, las personas necesitan creer que pueden ganar. Ganar es motivación. El novelista David Ambrose reconoció esta verdad. Si tienes la voluntad de ganar, ya has logrado la mitad de tu éxito. Si no la tienes, ya has obtenido la mitad de tu fracaso. Ponerse al lado de otros para ayudarlos a experimentar algunas victorias juntos les da razones para creer que triunfarán. En el proceso, percibirán la victoria y en ese momento comenzarán a suceder cosas increíbles en sus vidas. Anímalos a desempeñar tareas o a asumir responsabilidades que sabes que pueden manejar y hacer bien. Dales también la ayuda que necesitan para triunfar. Con el tiempo, a medida que crezca su confianza, asumirán retos más y más difíciles, pero podrán hacerlo con confianza y competencia gracias al historial positivo que están cultivando. Visualiza el triunfo futuro de ellos. Un experimento con ratas de laboratorio midió su motivación para vivir bajo diferentes circunstancias. Los científicos echaron una rata en una jarra de agua colocada en un lugar completamente oscuro, luego midieron el tiempo que insistía en nadar antes de darse por vencida y ahogarse. Hallaron que luchaba poco más de 3 minutos. Luego echaron otra en el mismo frasco, pero en lugar de colocarla en total oscuridad, permitieron que un rayo de luz la iluminara. En esas circunstancias la rata siguió nadando durante 36 horas. Esto significa alrededor de 700 veces más tiempo que la que estuvo en la oscuridad. La rata siguió manteniendo la esperanza debido a que podía ver. Si eso es cierto en animales de laboratorio, piensa en el fuerte efecto que la visualización puede ejercer sobre los seres humanos, que son capaces de un razonamiento mucho más elevado. Se ha dicho que una persona puede vivir 40 chas sin comida, 4 días sin agua, 4 minutos sin aire, pero solo 4 segundos sin esperanza. Cada vez que forjas una visión para otros y pintas un cuadro de su éxito futuro, los edificas, los motivas y les das razón para seguir avanzando. Espera un nuevo nivel de vida. El estadista alemán Konrad Adenauer observó: todos vivimos bajo el mismo cielo, pero no todos tenemos el mismo horizonte. Haz que tu objetivo sea ayudar a otros a ver más allá del hoy y de sus circunstancias presentes, y a soñar grandes sueños. Cuando depositas tu fe en los demás, les ayudas a ampliar sus horizontes y les motivas a subir a un nuevo nivel de vida. Depositar tu fe en otro incluye correr un riesgo, pero las recompensas superan a los riesgos. Robert Louis Stevenson dijo: ser lo que somos, y llegar a ser lo que somos capaces de llegar a ser es el único fin de la vida. Cuando depositamos nuestra fe en otros les ayudamos a alcanzar su potencial. Nos convertimos en una relación personal importante en sus vidas y ellos, en la nuestra. Capítulo 4. ¿Cómo puedo alentar a otros? Recuerda siempre, el corazón viene antes que la cabeza. Me gusta comunicarme. Es una de mis pasiones. Aunque he pasado más de 30 años como conferencista profesional, siempre busco maneras de crecer y seguir mejorando en este aspecto. Elizabeth Dole es abogada de profesión, fue miembro del gabinete de las administraciones de Reagan y Bush, y presidenta de la Cruz Roja Norteamericana. Es una comunicadora maravillosa. Su don particular, que presencié personalmente, consiste en hacer sentir a su público que, en realidad, es su amiga. Ella sabe cómo relacionarse con las personas. En 1996 demostró esa destreza durante una convención de su partido político. Cuando terminó de hablar, la hubiera seguido a donde fuera. En esa convención también estaba Bob Dole, esposo de Elizabeth, que era el candidato republicano para la elección presidencial. Había una notable diferencia entre las destrezas de comunicación de ambos oradores. Mientras ella era cálida y abordable, Bob se veía severo y distante. En toda la campaña nunca pareció poder lograr una comunicación efectiva.
Hay muchos factores que entran en juego en la elección de un presidente, pero el menor de ellos no es la capacidad del candidato para relacionarse con su público. Mucho se ha escrito sobre los debates entre Kennedy y Nixon en la elección de 1960. Una de las razones por las que John F. Kennedy triunfó fue porque pudo lograr que los televidentes se sintieran relacionados con él. En la elección de 1992, Bill Clinton se esforzó por cultivar un sentido de conexión con el pueblo. Para lograrlo, incluso apareció en un programa de opinión y tocó el saxofón. No puedes impulsar a las personas a la acción a menos que primero las conmuevas con la emoción. El corazón viene antes que la cabeza. El corazón viene primero. Uno tiene que tocar primero el corazón de las personas antes de pedirles una mano. Todos los grandes comunicadores reconocen esta verdad y la ponen en práctica casi instintivamente. Tú no puedes impulsar a la gente a la acción si primero no la conmueves con la emoción. El corazón viene antes que la cabeza. ¿Cómo relacionarse en público y en privado? La buena relación con los demás no solo sucede cuando uno se comunica con grupos. Tiene que ocurrir también con individuos. Cuanto más fuerte sea la relación entre las personas, más beneficiosa será. También es más probable que, de esa manera, el seguidor quiera ayudar al líder. Este es uno de los principios más importantes que he enseñado a mis empleados a través de los años. Ellos solían refunfuñar cada vez que decía: a la gente no le importa cuánto sabes mientras no vean cuánto te interesas por ellos, pero sabían que era verdad. Uno puede cultivar credibilidad cuando se relaciona con ellos y les muestra que genuinamente quiere ayudarles. Relaciónate con las personas, una por una. Una clave para relacionarse con otros es reconocer que incluso en un grupo, hay que relacionarse con las personas como individuos. Esa es la única manera de hacerlo bien. El general Norman Schwarzkopf comentó: he visto líderes competentes que, frente a su pelotón, todo lo que vieron fue un pelotón. Pero los grandes dirigentes, frente a su pelotón, ven a 44 individuos, cada uno de los cuales tiene aspiraciones. Quiere vivir, quiere hacerlo mejor. Esta es la única manera de relacionarse con las personas. Pon un sobresaliente en la cabeza de cada persona. Una de las mejores cosas que puedes hacer por los demás es esperar lo mejor de ellos. Yo llamo a esto poner un sobresaliente en la cabeza de cada persona. Esto ayuda a otros a pensar mejor de sí mismos y, a la vez, te ayuda a ti. Según Jacques Wiesel, un estudio de 100 millonarios mostró un común denominador. Esos hombres y mujeres de gran éxito podían ver el lado bueno de los demás. Benjamín Disraeli comprendió y practicó este concepto, y fue uno de los secretos de su carisma. Una vez dijo: el mayor bien que uno puede hacer por otro no es simplemente darle sus riquezas, sino revelarle las que él tiene. Si aprecias a otros, les animas y les ayudas a alcanzar su potencial, ellos se relacionarán mejor contigo. Cuanto más difícil es el reto, mejor es la conexión. Nunca subestimes el poder de desarrollar las relaciones personales. Leí que, durante la Primera Guerra Mundial en Francia, el general Douglas MacArthur dijo a un comandante de batallón antes de un duro combate: mayor, cuando venga la señal desde la cumbre, quiero que usted vaya primero, delante de sus hombres. Si lo hace, ellos le seguirán. Después, MacArthur se quitó de su uniforme la Cruz de Servicio Distinguido y se la puso al mayor. Le premiaba por su heroísmo antes de pedirle que lo exhibiera. Por supuesto, el mayor dirigió a sus hombres, quienes lo siguieron hasta la cumbre y lograron su objetivo. El resultado de la conexión en el lugar de trabajo. Se puede ver cuando un líder ha hecho el trabajo de relacionarse con su gente en la manera como funciona su organización. Entre sus empleados existirá una fuerte lealtad y una clara ética de trabajo. La visión del líder se vuelve la aspiración de las personas. El impacto es poderoso. Nunca subestimes la importancia de construir puentes de relaciones personales entre tú y los que te rodean. Hay un antiguo adagio que dice: para dirigirte tú mismo, usa tu cabeza. Para dirigir a otros, usa tu corazón. Toca siempre el corazón de la persona antes de pedirle una mano. Capítulo 5. ¿Cómo puedo aprender a escuchar? Trata a toda
persona como si fuera la más importante del mundo. Alguna vez escuché esta broma. Nadie escucharía hablar a uno si no supiera que después le toca hablar a él. Por desgracia, eso describe acertadamente la manera en que muchos abordan la comunicación. Están demasiado ocupados esperando su turno como para escuchar realmente a otros. Los triunfadores, en cambio, comprenden el valor de llegar a ser buenos oyentes. La capacidad para escuchar hábilmente es el cimiento para el cultivo de las relaciones personales positivas. En una oficina he visto este letrero. No aprendes nada cuando tú eres el único que habla. El valor de escuchar considera los siguientes beneficios. Cuando se escucha se muestra respeto. Un error que se comete a menudo al comunicarse es tratar a toda costa de impresionar a la otra persona. Las personas tratan de parecer inteligentes, ocurrentes o divertidas. Pero si uno quiere relacionarse bien con los demás, tiene que estar dispuesto a enfocarse en lo que ellos tienen que ofrecer. Muéstrate impresionado e interesado, no impresionante e interesante. El poeta y filósofo Ralph Waldo Emerson reconocía: todo hombre que conozco es de alguna manera mi superior, y puedo aprender de él. Recuerda eso y escucha, y las líneas de comunicación realmente se abrirán. Cuando se escucha se edifican las relaciones personales. Dale Carnegie, autor del libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, aconsejaba: puedes ganar más amigos en 2 semanas siendo un buen oyente que los que podrías hacer en 2 años tratando de que la gente se interese en ti. Él mismo tenía un talento inusual para entender las relaciones personales. Reconocía que las personas que se centran en sí mismas y que solo hablan de ellas y de sus preocupaciones todo el tiempo, rara vez desarrollan relaciones fuertes con otros. David Schwartz anotó en The Magic of Thinking Big, la magia de pensar en grande. Las personas grandes monopolizan el escuchar. La gente pequeña monopoliza el hablar. Al llegar a ser un buen oyente, serás capaz de relacionarte con otros en más niveles y desarrollar relaciones personales más fuertes y profundas, porque estás supliendo una necesidad. Cuando nos convertimos en ese oyente, ayudamos a esa persona. Cuando se escucha se aumenta el conocimiento. Wilson Mishner dijo: un buen oyente no solo es popular en todas partes, sino que después de un tiempo sabe algo. Es asombroso cuánto puedes aprender acerca de los amigos y la familia, el trabajo, la organización para la que trabajas y de ti mismo, cuando decides realmente escuchar a los demás. Pero no todos captan este beneficio. Por ejemplo, una vez escuché un relato sobre un tenista profesional que daba una lección a un nuevo alumno. Después de observarle dar algunos golpes con la raqueta a la pelota, el profesional le detuvo y le sugirió diversas maneras para mejorar su golpe. Pero cada vez que lo hacía, el alumno le interrumpía y le daba una opinión diferente del problema, además de decirle cómo había que resolverlo. Después de varias interrupciones, el profesional empezó a asentir con su cabeza. Cuando la lección terminó, una mujer que había estado observando todo dijo al instructor: ¿por qué se dejó arrastrar por las necias sugerencias de ese arrogante? El profesional sonrió y replicó: aprendí hace mucho tiempo que es una pérdida de tiempo tratar de vender respuestas reales a alguien que todo lo que quiere comprar son ecos. Cuídate de ponerte en una situación en la que creas que tienes todas las respuestas. Cuando lo haces, te encuentras en peligro. Es casi imposible pensar de uno mismo como el experto y seguir creciendo y aprendiendo al mismo tiempo. Los grandes aprendices son grandes oyentes. A medida que las personas adquieren mayor autoridad, un problema común es que a menudo escuchan menos a los demás, especialmente a sus subalternos. Aunque es cierto que cuanto más alto subes, menos se te exige escuchar a los demás, también es cierto que aumenta tu necesidad de poseer mejores habilidades para ello. Cuanto más lejos estás de la línea del frente, más tienes que depender de otros para obtener información confiable. Solo si desarrollas desde temprano buenas habilidades para escuchar y luego sigues usándolas, podrás reunir la información que necesitas para triunfar. Al avanzar por la vida y lograr más éxito, no pierdas de vista tu necesidad personal de seguir creciendo y mejorando. Recuerda: un oído sordo es evidencia de una mente cerrada. Cuando se escucha se generan ideas.
Las buenas empresas tienen reputación de escuchar a su gente. Lo que es bueno para ellas es bueno para los individuos. Cuando uno adquiere el hábito de escuchar a otros nunca le faltan ideas. A la gente le encanta contribuir, especialmente cuando su líder comparte con ellos el crédito. Si les das la oportunidad de expresar sus pensamientos y les escuchas con una mente abierta, siempre habrá un flujo de nuevas ideas. Incluso cuando éstas no sirvan, el simple hecho de escucharles puede a menudo inspirar otros pensamientos creativos en ti y en los demás. Nunca sabrás lo cerca que estás de una idea de $1.000.000 a menos que estés dispuesto a escuchar a los demás. Cuando se escucha se construye lealtad. Cuando no haces una práctica de escuchar a los demás, ellos buscarán a otros que lo hagan. En el momento en que empleados, cónyuge, colegas, hijos o amigos dejan de creer que les estás escuchando, buscan a otras personas que les den lo que necesitan. A veces las consecuencias pueden ser desastrosas. El fin de una amistad, la falta de autoridad en el trabajo, la reducción en la influencia paterna o la ruptura de un matrimonio. Por otro lado, la práctica de buenas habilidades para escuchar atrae a la gente. A todos nos encanta un buen oyente y nos sentimos atraídos por él o ella. Si uno escucha con constancia a los demás, valorándoles en alto grado, así como lo que tienen para ofrecer, es más probable que ellos desarrollen una fuerte lealtad hacia uno, aun cuando nuestra autoridad sobre ellos sea no oficial o informal. Escuchar es una gran manera de ayudar a otros y a uno mismo. Roger G. y Moffinstava. Deja que otros confíen en ti. Tal vez a ti no te ayude, pero con toda certeza les ayuda a ellos. A primera vista escuchar a otros puede parecer que solo beneficia a los demás, pero cuando uno se convierte en un buen oyente se pone en posición de ayudarse también. Tiene la capacidad de desarrollar relaciones personales fuertes, reunir información valiosa y aumentar su comprensión de sí mismo y de los otros. ¿Cómo desarrollar habilidades para escuchar? Para llegar a ser un buen oyente uno tiene que querer escuchar, pero también necesita algunas habilidades que le ayudarán. Las siguientes 9 sugerencias pueden ayudarte a mejorar en ese aspecto. 1. Mira al que habla. El proceso entero de escuchar empieza cuando prestas toda tu atención a la otra persona. Al interactuar con alguien, no le pongas al día en otro trabajo, ni revuelvas papeles, ni laves los platos, ni veas la televisión. Dedica el tiempo necesario para concentrarte solo en la otra persona. Si no tienes tiempo en ese momento, entonces busca hacerlo tan pronto como puedas. 2. No interrumpas. La mayoría de las personas reacciona mal cuando se las interrumpe. Les hace sentir que se les ha faltado al respeto. Los que tienen la tendencia de interrumpir a otros por lo general lo hacen por una de estas razones. No asignan suficiente valor a lo que el otro tiene que decir. Quieren impresionar a los demás demostrando lo listos e intuitivos que son. Están demasiado entusiasmados con la conversación corno para dejar que el otro termine de hablar. Si tienes el hábito de interrumpir a los demás, examina tus motivos y decide cambiar. Da a los otros el tiempo que necesitan para expresarse. No pienses que tienes que ser tú quien habla todo el tiempo. Ciertos períodos de silencio pueden darte la oportunidad de reflexionar sobre lo que se está diciendo para responder apropiadamente. 3. Concéntrate en entender. ¿Has notado lo rápido que la mayoría de las personas olvidan lo que han oído? Se han hecho estudios en importantes universidades norteamericanas que indican que la mayoría de las personas puede traer a colación solo el 50% de lo que oye, inmediatamente después de oírlo. Conforme pasa el tiempo, su capacidad para recordar sigue reduciéndose. Para el día siguiente su retención, por lo general, cae al 25%. Una manera de combatir esa tendencia es buscar entender antes que simplemente recordar datos. Herb Cohen, abogado, conferencista y autor, enfatizaba: escuchar eficazmente requiere algo más que oír las palabras que se transmiten. Exige que uno encuentre significado y entienda lo que se está diciendo. Después de todo, el significado no está en las palabras, sino en las personas. 4. Determina la necesidad del momento.
Muchos hombres y mujeres entran en conflicto porque, en ocasiones, se comunican sobre cosas diferentes. Descuidan determinar la necesidad de la otra persona en el momento de la interacción. Los hombres por lo general quieren resolver cualquier problema que traten. Su necesidad es la resolución. Las mujeres, por su parte, con mayor probabilidad le contarán el problema simplemente por contarlo, pero no piden ni desean soluciones. Si muestras a las personas lo mucho que te interesan y les haces preguntas de una manera que no las amenace, te asombrarás de lo mucho que te dicen. Cada vez que es posible determinar la necesidad presente de los que están comunicándose con uno, se puede poner en su contexto apropiado lo que digan. Así podrás entenderlos mejor. 5. Controla tus emociones. La mayoría de las personas arrastran su propio lastre emocional que las hace reaccionar ante ciertas personas o situaciones. Sigmund Freud afirmó: un hombre al que le duele una muela no puede estar enamorado. Quería decir que el dolor de muelas no le permite notar nada aparte de su sufrimiento. De manera similar, siempre que un individuo tiene intereses personales, las palabras de los demás mueren ahogadas por el ruido de sus propios pensamientos. Cada vez que te involucres emocionalmente en alto grado al escuchar a otro, controla tus emociones, especialmente si tu reacción parece ser más fuerte de lo que amerita la situación. No querrás convertir a una persona confiada en blanco de tu desahogo. Además, aunque tus reacciones no se deban a algún evento de tu pasado, siempre debes dejar que los demás terminen de explicar su punto de vista, sus ideas o sus convicciones, antes de expresar las tuyas. 6. Suspende tu juicio. ¿Alguna vez has empezado a escuchar a otra persona que te contaba su historia y la has interrumpido para darle una respuesta antes de que haya terminado? Casi todos lo hemos hecho, pero la verdad es que uno no puede sacar conclusiones y ser un buen oyente al mismo tiempo. Cuando estés hablando con oídos, espera hasta haber escuchado toda la historia antes de responder. Si no lo haces así, quizás te pierdas lo más importante que ellos quieren decir. 7. Haz un resumen a intervalos regulares. Los expertos concuerdan en que escuchar es más eficaz cuando se hace activamente. John H. Metzinger sugiere: comenta sobre lo que escuchas, e individualiza tus comentarios. Por ejemplo, puedes decir: claro, eso obviamente es importante para ti. Ve más allá del qué interesante. Si te entrenas a ti mismo para comentar significativamente, el que habla sabrá que le estás escuchando y te dará más información. Un método para escuchar activamente es hacer un resumen de lo que el otro está diciendo, haciendo un comentario a intervalos regulares. Cuando el que habla termina un asunto, parafrasea sus puntos principales o ideas, antes de que pase al siguiente, y verifica que has recibido el mensaje correcto. Hacerlo así da confianza a la persona y te ayuda a mantener tu concentración en lo que el otro está tratando de comunicarte. 8. Pregunta para entender mejor. ¿Has notado alguna vez que los mejores periodistas son excelentes oyentes? Miran al que habla, se centran en entender, suspenden el juicio y hacen un resumen de lo que la persona tiene que decir. La gente confía en ellos y parece estar dispuesta a decirles casi cualquier cosa. Otra destreza que les ayuda a reunir más información y a aumentar su comprensión de la persona a la que están entrevistando es que hacen buenas preguntas. Si quieres llegar a ser un oyente eficaz, conviértete en un buen periodista, no como aquellos que ponen el micrófono en las narices mientras interrogan, sino como aquellos que con cortesía hacen preguntas y buscan comprender mejor. Si muestras cuánto te interesas e interrogas de una manera no amenazadora, te asombrarás de lo mucho que te dirán. 9. Siempre haz del escuchar tu prioridad. Por último, debes recordar hacer de la capacidad para escuchar una prioridad, sin importar lo ocupado que estés o cuánto hayas subido en tu organización. Un ejemplo impresionante de un ejecutivo ocupado que se daba tiempo para escuchar es Sam Walton, fundador de Walmart, uno de los hombres más ricos del mundo. Él creía en la importancia de escuchar lo que los demás tenían que decir, especialmente sus empleados. Cierta vez voló a Texas, aterrizó y le dio a su copiloto instrucciones para encontrarle 150 kilómetros más adelante, en cierta carretera.
Después hizo el recorrido en un automóvil de su empresa, simplemente para poder conversar con el conductor. Debemos dar al escuchar esta clase de prioridad. Muchos dan por sentada esta capacidad. Creen que escuchar es fácil, y se consideran a sí mismos como oyentes bastante buenos. Aunque es cierto que la mayoría de las personas puede oír, pocos son realmente capaces de escuchar. Sin embargo, nunca es demasiado tarde para convertirse en un buen oyente. Puedes cambiar tu vida y la de los demás. Si el contenido te gustó, te agradecería que lo compartas con tus amigos y conocidos que creas puedan interesarse en este tema. Por otro lado, si deseas este libro lo puedes encontrar en tu librería favorita o de manera digital en el sitio web amazon.com, para lo cual te dejaré un enlace en la descripción. Recuerda suscribirte al canal para estar atento a nuevo contenido relacionado. Muchas gracias por tu atención y nos estaremos encontrando en un próximo vídeo del canal. Cuídense y hasta la próxima.